Saludos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, resplandezca su rostro hacia ustedes y les dé gracia y shalom. A continuación vamos a compartir una enseñanza preciosa, que sea para favor de todos nosotros y sobre todo crecimiento espiritual. Empecemos. A lo largo de los años se ha enseñado una doctrina que está totalmente alejada de la única y verdadera verdad. Vamos a conocer este error por medio de la palabra de Dios, ya que es la única fuente que contiene lo que necesitamos para ver con claridad lo que el Señor ha establecido. Antes de empezar, quiero dar un pequeño ejemplo cotidiano que nos sirva de mayor comprensión en cuanto a lo que aprenderemos hoy. Cuando dos personas se casan, ¿cómo es que esto se logró? Primero tuvo que nacer y revelarse el amor en los dos, para luego querer compartir sus vidas juntos. Pero para compartir en unión esa vida, tenían que crearse las condiciones para que esa vida se pueda dar plenamente. Es decir, un hogar, unos valores, una ayuda idónea, una manera de proveer las necesidades, entre otras. Dios ha hecho lo mismo con nosotros. Para revelar su amor hacia nosotros, Él nos ha dado sus leyes divinas, su Torá, que significa instrucción, y es conocida como ley de Dios, pero no solo nos ha dado la Torá, que contiene las condiciones para que haya una unión en amor y un orden que trae todos los beneficios, sino que también ha prometido un lugar, que será el reino, en donde nos dará la paz, la seguridad, la estabilidad, la fortaleza, la vida verdadera. ¿Qué nos pide Dios entonces? Dios dice: lo que quiero es que ustedes vayan practicando mis mandamientos, o sea, mis leyes descritas en la Torá, las cuales son mi criterio, es decir, la manera en cómo yo, tu Dios, veo y hago las cosas, los procedimientos de cómo vivir correctamente, tanto en unión conmigo, como en unión con tus hermanos. Para que aprendan y conozcan como yo soy, y vivan de una manera que le dé gloria a mi nombre. Así, podrán saber cómo se vivirá en el lugar que he preparado para ustedes en el mundo venidero. Deuteronomio 7, 11 al 23. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Primera de Juan 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, difíciles. Dios no solo quería revelar su amor para que creciera en nosotros y así poder amarlo a Él, sino que éste también sería puesto en evidencia al aplicar sus mandamientos a otros. Mateo 25, versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. Es decir, que todo el que ama viene de Dios y lo conoce, porque al conocer su Torá, conocemos quién es Dios, su amor, entendemos cómo piensa y cómo se conduce. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que la persona que no conoce la Torá, no le ha conocido a Dios y el amor verdadero no está en él. Podemos entender que amar es conocer la Torá, porque es allí donde Dios revela el amor. Al tener este conocimiento claro, entenderemos por qué el Mesías dijo que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, una vez entendido esto, continuemos. Existen muchas personas que dicen conocer y guardar los mandamientos. Y que solo quedan dos por guardar, ya que el sistema religioso se ha encargado de difundir por medio de una doctrina la cual anuncia que solo quedan dos mandamientos que debemos poner en acción, quitando de la mirada de los creyentes las leyes de Dios, es decir, quitando sus miradas y su fe de los criterios de Dios.
Y estos dos mandamientos son: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Aunque estos dos mandamientos engloben una verdad absoluta, la cual es revelar el amor a Dios y a nuestros hermanos, no quiere decir que sean los únicos dos, ya que estarían cortando o quitándole protagonismo al significado real que tiene este versículo, el cual con mucha autoridad han entorpecido para establecer sus doctrinas religiosas y quitando relevancia a la ley de Dios. Ley que nos enseña la manera en la que por amor a nuestro Creador lo vamos a llegar a amar por sobre todas las cosas, así como también nos enseña la manera de amar correctamente a nuestro prójimo como ya lo mencionamos. Veamos con mucho cuidado que nos quiere enseñar verdaderamente el Mesías. Es importante conocer que los versículos que vamos a estudiar fueron respuestas a unas preguntas realizadas por maestros de la ley en los tiempos del Mesías, ya que nos permite contextualizar y reconocer que estos maestros, o como son llamados también fariseos y escribas, conocen todos los mandamientos y preceptos de la ley de Dios. Y hago énfasis en esto, porque cuando se enseña esta falsa doctrina para anular o disminuir la ley de Dios, se explica de una manera que se da a entender que el Mesías le está respondiendo esto a un grupo de personas que no conoce los mandamientos de Dios y quieren aprender, o como son llamados también, a los gentiles, dando entrada a exponer con toda autoridad que si tú quieres venir a la palabra de Dios, y no conoces el verdadero camino por ser un nuevo creyente, tienes solo dos mandamientos por guardar, creando en la mente del nuevo creyente una ignorancia o peor, una desconexión a la ley de Dios y sus propósitos. Pero se les olvida que están dejando a un lado el consejo de Dios y de sus santos varones, los cuales toda su vida estudiaron la Torá de Dios y la enseñaban. Esdras 7:10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Deuteronomio 6, del 1 al 2. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6, del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Comprendiendo estos puntos importantes, veamos qué nos dice la Escritura. Marcos 12, del 28 al 31. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Mesías le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Acá el Mesías acaba de citar la Torá dándole el protagonismo ya que es su misma palabra. Exclamando Deuteronomio 6 verso 4 y Levítico 19, verso 17 y 18. Ahora leamos Mateo 22, del 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Mesías le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora en este segundo pasaje de Mateo, vemos algo muy importante, el Mesías revela un mensaje el cual derrumba por completo la doctrina religiosa que se ha difundido a lo largo de los años. El Mesías agrega: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Pero qué significa que dependen? Depender significa estar subordinado o sujeto a algo. Es decir, que lo que él está diciendo
es que estos dos mandamientos están sujetados a lo que la ley de Dios y los profetas han establecido que es verdad. Y esa verdad es revelar el amor al Señor y el amor a nuestro prójimo por medio del criterio de Dios, y tal criterio solo lo conoceremos por medio de la Torá o ley de Dios. El Mesías no está quitando protagonismo a la ley de Dios, no está desconectando la fe a la Torá del Dios de Israel, tampoco está anulando los mandamientos escritos en ella, ni mucho menos está cambiándolos. El Mesías está dejando claro que estos dos mandamientos están unidos a todo lo que Dios ha establecido desde el monte Sinaí hasta los profetas. Así como tampoco pasará la Torá hasta que todo se haya cumplido, tanto lo que profetiza sobre la venida del mismo Dios para nuestra redención, como todas las promesas por cumplirse en el tiempo venidero dentro del reino de Dios hasta la eternidad. Recordemos que él mismo lo dijo. Mateo 5, 17-18. No penséis que he venido para anular la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. El Mesías vino a cumplir su misma Torá, ya que en ella él destinó la revelación de su eterno amor demostrada en nuestra redención. ¿Cómo podemos ver y apreciar cómo la Torá nos enseña esa hermosa verdad sobre el amor a Dios y a nuestro prójimo? Si nos vamos a Éxodo 20, a los 10 mandamientos, hallaremos esto. Al guardar cada uno de estos, estamos realizando la acción que demuestra nuestro amor y fidelidad a Dios y que pondrá en evidencia que amamos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Porque si tomamos como ejemplo el primer mandamiento, estamos dejando de poner otra falsa deidad, ya sea una escultura u otra entidad, por amor al único y verdadero Dios de Israel. Entonces si tú conduces tu vida, guardando todos estos mandamientos, estás dando testimonio de que Dios está por encima de todo en tu vida. Ahora en cuanto al prójimo es lo mismo. Son tus acciones demostradas a través de los mandamientos dados en la Torá, los que dan testimonio de que amas a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no es que la ley de Dios ha sido disminuida a causa del Mesías, es que Él nos ha traído de estar perdidos en el mundo, para enseñarnos el verdadero propósito de los mandamientos, entendiendo que estos son todos los preceptos dados por Dios en el monte Sinaí y durante toda la Escritura. ¿Para qué? Para que sea revelado el amor de Dios a nosotros y sus pensamientos, así podamos saber cómo amarle a Él y cómo amar a nuestro prójimo. Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, es decir, de la Torá, ya que era la única escritura en el tiempo del Mesías, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, que es la Torá, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El enemigo ha creado todo un sistema en este mundo, y esa marca está puesta en las religiones que enseñan a apartarse de no escuchar, ni guardar, ni meditar en la Torá, con el fin de buscar respuesta a los deseos de la carne, cosa que no tiene sentido y propósito en nuestra vida espiritual. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahora bien, la gran pregunta es si los cristianos del tiempo de la gracia deben guardar o no este mandamiento y evitar comer el cerdo, por ejemplo. Y la respuesta es no. Este mandamiento no sigue en pie y por lo tanto el cristiano sí puede comer de todo tipo de carnes, incluyendo el cerdo. Del mundo, como hemos aprendido, viene lo opuesto a los mandamientos de Dios, porque es el mal quien gobierna este sistema. Así como también contra nuestros hermanos. Pero en cuanto a la Torá, Dios nos la ha donado por un maravilloso propósito, para nuestro pensar y razonar, y ahora podemos entender que lo hizo para su gloria y para nosotros. Para establecer el orden divino, para revelarnos su honra, el verdadero amor y enseñarnos cómo realmente se ama, y hacernos devolver a nosotros de un camino de muerte a la vida.
quitar las escamas del pecado de nuestros ojos y ahora poder ver el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados para revelar su amor y su gloria. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 148, 5 y 6. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó, y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre les puso ley que no será quebrantada. Salmo 119, 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Y ahora, ¿cuál es el fruto más grande de ese matrimonio entre dos personas que mencionamos al principio? El fruto de toda unión matrimonial son los hijos. Son lo más preciado para un padre y una madre, lo más valioso. En el hijo se concretó el fruto de ese amor, el complemento para sentirse completos, es decir, que esa unión tuvo y cumplió su propósito. Asimismo la ley de Dios o Torá nos reveló el amor de Dios, y éste tiene como resultado ese hermoso fruto, para que también sea reflejado hacia aquellos que son llamados nuestro prójimo, porque así como nosotros ellos también son llamados hijos de Dios. La ley es concretamente amar a Dios y poder estar capacitados en el conocimiento y verdadero amor para ser impulsados a ayudar al huérfano, a la viuda, al afligido, al extranjero que necesita. El amor reflejado en la ley de Dios es para aplicar los mandamientos a ellos, para aquel que está desprovisto. Éxodo 22, 21 al 23. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Salmo 119, 97-99. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Salmo 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El Mesías siendo el autor de la Torá, asimismo, él la aplicó a nosotros. Antes nosotros estábamos desprovistos, sin Dios, sin vida y condenados. Pero Él por amor, dio su vida y nos rescató de la muerte, trayéndonos salvación, dándonos un Padre porque éramos huérfanos, dándonos libertad porque éramos esclavos, dándonos sanidad porque estábamos enfermos, y lo más grande, convirtiéndose Él en un esposo para redimirnos de la soledad. Efesios 2, 12-13. En aquel tiempo estaban sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Hermanos, Dios nos permita vivir dentro de sus mandamientos, dentro de su Torá, para que crezca en nosotros su amor revelado en ella, que no la olvidemos, que seamos hacedores, porque por ella Dios nos ha devuelto la vida, y así podamos con todo nuestro anhelo ser impulsados a amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Pido a Dios para que esta enseñanza y conocimiento que hemos compartido por medio de la misma palabra, sin necesidad de decorar, llegue a sus corazones, mediten en ella y puedan entender que la Torá de Dios es vida y es amor. Pido para que no sean engañados por las falsas doctrinas y las falsas religiones que siguen insistiendo en su espíritu antimesías en quitarla de sus miradas. Así puedan realmente entender los propósitos y verdaderamente conozcan al único Dios verdadero, que no tiene etiquetas, ni habita en templo hechos por manos humanas, ni tiene religión. Porque la palabra de Dios es verdad. Amén.